Bueno, muchachos, vamos a continuar. Vean, ya sabemos entonces algo importante sobre nuestro campo. El campo tiene justamente la cualidad de ser un vector, un campo vectorial definido como fuerza por unidad de carga. Ahora, vean que ya sabemos qué es el concepto de carga de prueba. Cuidado con eso. Es una fuente común de incertidumbre el no tener claro el concepto de carga de prueba. La carga de prueba sirve para medir el campo, pero no sirve para calcular la fuerza. La carga de prueba es algo que es un concepto matemático que sirve para medir el campo. Ahora, una cosa interesante que ocurre con la ecuación que yo de hecho coloqué en el formulario, que es el campo debido a una carga puntual, perdón, es la siguiente. Tiene la misma línea de acción de la línea que une ambas cargas. Pero si la carga es positiva, sale de la carga fuente hacia la carga destino. Por lo tanto, tendremos que de las cargas positivas sale en línea de campo. El campo tiene la dirección y el huyendo del lugar donde está la carga que la produce cuando la carga es positiva. Como si hubiesen estado saliendo de esta carga. Aquí en este punto se está calculando el campo. Pero en cambio, cuando la carga es negativa, el campo se dirige hacia la carga negativa. Entonces, el campo eléctrico, un punto, se va a dirigir hacia las cargas positivas, se va a dirigir hacia las cargas negativas y sale de las cargas positivas. El campo sale de la carga positiva cuando esa carga es una fuente del campo y se dirige hacia esa carga negativa cuando ella es también la fuente del campo. El campo tiene esa cualidad. Ahora, como dije anteriormente, el punto de observación es el lugar donde vamos a determinar el campo. En este dibujo, el punto de observación sería este. Estoy colocando aquí el apuntador, pues estoy colocando el apuntador. Y de allí o allí es que está determinado el campo. Puede ser que en ese punto se coloque una carga. Por lo tanto, uno también puede decir que el punto de observación es el lugar donde se va a determinar la fuerza. Y ahí corresponde con una carga. Entonces, voy a recapitular algunas cositas. Muchachos, si uno habla de la ley de Coulomb siempre implica dos cargas, pero cuando uno está hablando de campo, el campo implica solamente una carga, porque la carga que produce el campo es la única que interesa. Ahora, el hecho es que podríamos tener toda una agrupación de cargas. Ya lo mencioné anteriormente, puedo tener toda una agrupación de cargas y esas cargas van a producir una determinada fuerza sobre otra. Cuando uno tiene una distribución llamada distribución discreta, aquí de hecho es importante que vean que en una de las materiales que yo les nombré decía distribución discreta y aquí decía continua. Me di cuenta después, muchachos, hice la corrección. Es una distribución discreta. Entonces, no vayan a creer que es continua. Entonces, cuando uno tiene distribución discreta, la palabra discreto significa que las cargas se pueden localizar como si hubiesen sido puntos y ellas están separadas en el espacio. Tenemos entonces algo donde podemos contar las cargas. Entonces, estas cargas que las podemos contar, puede ser que el sistema tiene n cargas, van a actuar sobre una carga nueva que estoy llamando Q0. Pero cuidado con la nomenclatura, Q0 podría ser de un conjunto de cargas, cualquiera de ellas cargas, cualquiera de esas cargas, lo único que tiene, que la estamos llamando de una forma diferente para distinguir que Q0 es una carga adicional, es otra carga, no una carga perteneciente al sistema de N cargas. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, 20 cargas y esas cargas inicialmente las enumero del 1 al 20 y quiero la carga, la fuerza sobre la carga 10, inicialmente es la carga 10, entonces esa carga 10 es la que va a jugar el papel
de la carga Q sub 0 aquí, porque es la que recibe el efecto. Y las otras 19 es el conjunto de las n cargas, es decir, en ese caso n valdría 19. Y el hecho es que esa Q sub 0 puede ser cualquiera, no es que siempre se va a llamar Q sub 0, siempre esa carga la suponemos de esa forma, no, es el nombre genérico que le estamos utilizando para identificarla, porque no puedo poner forma escrita a todos los infinitos nombres que puede tener las infinitas cargas. Entonces la estamos llamando de alguna manera, la llamé Q sub 0. Entonces, tengo un conjunto de n cargas y todas n cargas interactúan sobre esa carga adicional. Es decir, hay n más una carga. Y la fuerza que ese conjunto de n cargas ejerce sobre la carga Q sub 0 es la suma vectorial. Muchachos, por favor, cuidado con la palabra vectorial, que esas n cargas producen sobre la carga Q sub 0, suponiendo que ellas están actuando de manera independiente. Eso es lo que se conoce con el nombre de principio de superposición. La suma de las fuerzas que cada una de esas cargas ejerce sobre la carga Q sub 0 es la fuerza resultante. Eso está escrito aquí, de forma abreviada. Cuidado con el símbolo de sumatorio. Aquí la variable es i. Vean que i varía de 1 hasta n. Pero 0 no, porque estamos hablando de la carga sobre la fuerza sobre la carga 0. Si sustituimos por la ley de Coulomb, y aquí está algo importante, vean, en lo que yo les había dicho, voy al formulario. Si quiero la fuerza sobre una carga 0, entonces agarro la ecuación y la modifico un poquito. Si una de las cargas es la carga 0, entonces debe ser, en este caso, la carga, déjenme poner lo mejor con esta. La carga que está recibiendo la fuerza es la carga 0, entonces ponemos allí 0. O sea que la fuerza sería la carga 0. Ponemos allí 0. Donde va J pongo 0. Y esta es la fuerza que la carga I, cualquiera que sea esa carga, produce sobre la carga 0. Pero como I puede ser la carga 1, la carga 2, la carga 3, hasta la carga N del sistema, entonces eso se coloca sumando todas las fuerzas. Para eso vamos a usar esta nomenclatura. Sumamos todas las fuerzas. Desde la carga I igual a 1 hasta N. Hasta N. Si colocamos nuevamente de este lado la suma, no hubiese quedado así. De igual a 1 hasta N. Esto es una manera abreviada de escribir algo. Esta fuerza, que es la fuerza sobre la carga 0, que estamos usando ahí, es la suma de f sub 1, 0, más f sub 0, más f sub 3, 0, más f sub 4, 0, etc. En esta ecuación, una vez que nosotros tenemos eso, esta carga Q sub 0 se convierte en un factor común. Ese factor común lo puedo sacar fuera de la suma. ¿Qué pasa? Que si hubiésemos querido la fuerza por unidad de carga, hubiésemos tenido que dividir entre la carga Q sub 0. Entonces ese corchete es el campo eléctrico. Se define el campo eléctrico justamente así. Y eso es lo que está aquí. Noten que K-E no la saco fuera, porque acuérdense que K-E, aunque decimos que es una constante de proporcionalidad, no es una constante como tal, puede cambiar con la posición, entonces no la voy a sacar fuera porque K-E podría variar, aunque en este curso no lo haga. K-E podría variar. Entonces nosotros tenemos que esta cantidad que está dentro del paréntesis va a ser justamente el campo. El campo. ¿En dónde? En el lugar donde está la carga con su J. Nuevamente, se puede usar algo similar si alguien pudiera medir la carga con su J, pero la fuerza sobre la carga con su J, cuando con su J hubiese sido infinitamente pequeña, puede determinar el campo.
Y con ese campo podré usar esta misma relación para un valor diferente QSJ para calcular la fuerza sobre esa carga, que sería la carga Q0 en ese caso. O sea, noten que tenemos ya un campo. Aquí, en esta relación nuevamente, no aparece la carga, la carga destino. Aparece solamente la contribución de las cargas fuentes. De hecho, ya con eso, uno podría enfrentarse con problemas. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguna? Ahora no. Por ahora no. Acuérdense, Por cuando ahora hay no, dudas, profe. perfecto, muchachos. Pero si hay alguna duda, pregunten. Acuérdense que esas cositas que estoy mencionando, sobre todo, esto es vectorial, hay que repasar vectores. Eh, tengo que entender cómo calcular la diferencia de vectores. Es el tipo de cositas que son importantes, porque esa es la parte operativa. Y aunque la matemática y la física son cosas distintas, tenemos que tener cuidado. La física utiliza la matemática, entonces a veces es la dificultad que algo matemático no lo interpretamos. Y no solamente eso, o no lo dominamos, solamente eso. Tenemos que saber cómo leer las ecuaciones, porque estamos en la parte de física. Y el ingeniero es más hacia la física que hacia la matemática. Los matemáticos, para ellos, las cosas son bonitas por el simple hecho de ser entes matemáticos. Para el físico, son bonitas porque lo usa para resolver problemas de física. Es lo que le interesa es eso. El hecho es que lo que uno busca que es bonito es aquello que es útil para el matemático. Es útil porque lo que quiere es crear conocimiento matemático. Ese es el objetivo de un matemático. Para el físico es útil porque lo ayuda a representar a la naturaleza, que es el objetivo de la física. Vean que son objetivos diferentes. Y para el ingeniero es útil porque lo ayuda a resolver problemas que tratan de la modificación de la naturaleza, que es lo que hace el ingeniero. Entonces vean que todo depende de qué área estemos nosotros. Necesitamos la matemática. Eh, Aquí entre nos, ojalá ese no sea el caso. Se nos está dando dificultades matemáticas que están surgiendo por allí. De hecho, les voy a hacer la pregunta, muchachos, ¿cómo ven ustedes las otras materias? Porque a mí me parece que la facultad está haciendo algo extraño, que algunas materias se ven presenciales, otras materias se ven de manera virtual, etcétera. Todos deberían ser uniformes. Entonces, no sé si esos, cómo están viendo ustedes otras materias, si le coincide que hoy tengan otra clase con otras materias. Eso es importante para mí, para planificar posteriormente el curso. De hecho, sería importante saber los horarios de ustedes, por, por si alguna vez necesitamos alguna reunión adicional. O sea, esas cositas es bueno que ustedes me las digan. Pueden ser por el grupo de WhatsApp para no interrumpir nuestra reunión de hoy. Entonces, vean, este problema no es un problema complicado. El problema me dice así. En la figura se muestran 8 cargas idénticas, es decir, son iguales. Todas las cargas son de igual magnitud y de igual valor, que salen los vértices de un cubo, cuya arista, es decir, el tamaño de cada uno de estos lados, vale A. Y determine la fuerza sobre la carga que tenga el vértice más alejado del origen, es decir, la carga 7. Entonces, para eso voy a aplicar esta ecuación. Acá, esta. La sumatoria de las fuerzas que cada una de ellas ejerce sobre la carga que tenga el origen. Esa es la fuerza la ecuación que vamos a utilizar. Pero vamos a acordarnos de lo siguiente. Esto es al comienzo. Tenemos que acordarnos qué significa cada uno de los términos, que sea la forma que vamos a utilizar para calcular cada una de las fuerzas. Bien, es esto. R sub J es la posición del punto de observación y R sub I es la posición de la carga. Q sub I es la posición de la carga que produce el campo y Q sub J es la posición de la carga que recibe el campo o la fuerza.
K_E es la constante de proporcionalidad. Vamos a dejarlo como K_E. Vamos a suponer que K_E es el mismo para todos los casos. Entonces, voy a calcular las fuerzas de esta forma. Acuérdense, lo que estoy mencionando. Ya sé el significado de cada uno de los términos. Ahora, para poder utilizar esta forma, vamos a necesitar la posición de cada una de las cargas. Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo se determina posición? Acuérdense que según física 1, la posición es la respuesta a la pregunta, ¿dónde está algo? O sea, por ejemplo, la posición de la carga 0, ella está en el origen. La posición de la carga 1, que es esta, para llegar tendría que moverme una cantidad igual a la arista hacia las X positivas, una cantidad igual al tamaño de la arista hacia la Z positiva. Por lo tanto, será A por I más A por Z por K. De esa forma, siguiendo ese mismo tipo de manipulaciones, se encuentra la posición de cada una de las 7 cargas. Ahora, el punto de observación es el lugar donde se va a determinar la fuerza o el campo. El punto de observación es la carga 7. Este es el punto de observación. Por lo tanto, los vectores de posición relativa serían posición del punto de observación menos posición de la carga. Posición del punto de observación menos posición de la carga. Siempre tenemos que eso producen justamente estos vectores. De los cuales, como podemos ver en la relación anterior, vamos a necesitar el módulo para después elevar ese módulo al cubo. Entonces, calculé el módulo aquí. Noten, por favor, muchachos, cómo es que se calculan los módulos, los vectores, ese tipo de cositas que es importante tener siempre presente. Voy a necesitar cálculo de módulo de los vectores. Acuérdense que para calcular el módulo de un vector se calcula o se hace la operación siguiente. Se suman los cuadrados de las componentes escalares, que son aquellos escalares que multiplican los vectores unitarios y luego se suman y luego se les saca la raíz. Eso produce esto. Ahora los puedo agrupar. Puedo darme cuenta que en esa expresión hay algunos términos que tienen los mismos módulos. Por ejemplo, 1,7, 3,7 y 5,7 tienen los mismos módulos. O 2,7, 4,7 y 6,7 tienen los mismos módulos. Eso significa que por allí eso nos va a acortar el trabajo. Ahora, como el vector de posición que nosotros estamos utilizando aquí es justamente esto, aquí de hecho en esta ecuación tenemos posición de la carga que produce el efecto menos la posición de cada una de las cargas. Vean, podemos sustituir entonces en esta ecuación esa relación. Esto, dependiendo de cuál sea la carga, va a producir algunos de estos valores. Entonces, noten que los agrupé, los que tenían los mismos denominadores, elevado al cubo. Por ejemplo, 4, 6 y 2 tienen el mismo denominador. 1, 7 y 3 tienen el mismo denominador. Y la fuerza F sub 0,7 tiene la probabilidad de aparecer una sola vez. Si se sacan aquí factores comunes, la I, la J y la K, nos va a quedar entonces lo siguiente. Voy a hacerlo en el formulario. Alguno me preguntó fuera eh, que no entendía esa relación. Vean, voy a hacerlo aquí por el formulario, con nuestro editor de fórmula. Vean, ¿de dónde viene esto que está aquí? Es de lo siguiente. Vamos a ver esta ecuación y vamos a buscar los factores comunes.
Aquí en todas ellas va a aparecer A, un factor común. Y en todas ellas aparecerá el cubo. Pero A dividido entre A al cubo es lo mismo que 1 sobre A cuadrado. Por lo tanto, como factor común, tendríamos la fuerza sobre la carga 7 se convierte en lo siguiente. Lo pongo un poquito más grande y después lo pongo pequeño. K sub E por Q cuadrado. K sub E Q cuadrado. Dividido entre A cuadrado. Un factor común. Que A dividido entre A al cubo da A cuadrado. Que multiplicada. Voy a ver qué es lo que está multiplicando el vector unitario. Entonces, veo dónde está la I. Y está en este término. Y está en este otro término. Y está en este término. Y está en este término. Es decir, hay 4 términos que tienen la I factor común. 2 de ellos tienen el mismo denominador, que sería raíz de 2 al cubo. Pero raíz del cubo es lo mismo que 2 por raíz de 2. Esto es raíz de 2 al cubo. Vean que no coloco la A porque ya la saqué como un factor común. Va a aparecer una vez y va a aparecer 2 veces. Pero puse la signo donde no era aquí. Va a aparecer 2 veces. Ahí estaría tomando un término y el otro. Aquí aparece otra vez, pero dividido entre A. Entre A. Eso, como sacamos ya el factor común, significa que voy a sumar 1. Y acá aparece otra vez, pero dividido entre raíz de 3 al cubo. Y raíz de 3 al cubo es lo mismo que 3 raíz de 3. Si hacemos lo mismo con los demás, con la J y con la K, vamos a darnos cuenta que todos ellos tienen exactamente el mismo comportamiento, porque aquí aparecen 2 términos con J y también 2 términos con K. Aquí aparece un solo término con J y aquí aparece un solo término con J. Un solo término con K y un solo término con K. Dicho de otra manera, este término va a aparecer en todos los demás. Nosotros podríamos decir entonces que él también se convierte en un factor común. ¿De quién? De I más J y K. Eso es justamente lo que yo hice allí. Por supuesto, estos dos términos se pueden sumar, tienen el mismo denominador y eso simplifica los cálculos. Ya no aparece sino de esta forma. Así fue que pasé de esta relación a esta otra. Y por supuesto, se podría calcular el módulo si es que deseamos el módulo, aunque esa no es la pregunta. Puse el cálculo del módulo para que veamos cómo es que se calcula el módulo. Sería módulo del escalar, que noten que ese módulo del escalar es positivo, pero ese módulo del escalar que multiplica el vector incluye esta cantidad que también es positiva. Pero el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de 1 más 1 más 1, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Esa es raíz de 3. Entonces, de esa manera se consigue la fuerza. Noten que es un estudio vectorial. Esto es vectorial. Aquí lo importante, muchachos, que ustedes estén muy pendientes, es que cuidado con los vectores. Hay que repasar vectores, insisto. El que domina bien los vectores, interpreta bien lo que son, cómo sumar y restar vectores de manera gráfica, va por muy buen camino a la hora de estudiar física, sobre todo esta física, que inicialmente hace uso extensivo de vectores. Muchachos, ¿entendieron el problemita? Sí, profe. Entonces, ahora, había otro ejemplo, de hecho, no, tal vez me alcance solamente el tiempo para hablar un poquito del ejemplo. Yo quería hacer unas cosas más, pero
Parece que me equivoqué al principio, porque no se escuchaba. Disculpen esa, no me di cuenta que estaba mudo al principio. Entonces, que es el cálculo de la fuerza sobre este punto. Vean, el problemita dice así: calcula el campo eléctrico de las cargas de la figura 7 en el punto P indicado. La distancia de la carga al punto va a ser X, pero del origen al punto es X. La carga está sobre el eje X. Y se nos pide que calcule el campo eléctrico en este punto. Noten que allí no hay carga, eso es importante. Sí. Es importante resaltar que en el lugar donde se va a calcular fuerza, siempre debe haber carga. Hablamos de fuerza sobre carga, pero en el lugar donde se va a determinar el campo, no tiene por qué haber allí una carga. Lo que tiene que uno es conocer la posición del punto, porque el campo es una función siempre de la posición. O sea, hablamos del campo en la posición de esta carga. Entonces, el enunciado me dice que encuentre el campo eléctrico de la figura 7 en el punto P y luego utilice este resultado para calcular el campo eléctrico resultante de la configuración de la figura 8. Figura 8 es esta. Vean que está formado por cargas positivas y negativas. Le puse colores rojo a las negativas y azul a las positivas. Por lo general suelo usar eso. Noten que aquí tengo exactamente lo mismo. Cargas de distintos signos. Se está pidiendo el campo eléctrico sobre una línea que es perpendicular a la línea que une las cargas. Vean, esto. Si estoy estudiando estas dos cargas, ellas van a producir un campo eléctrico en la línea perpendicular a la línea que une las cargas. Si estudio estas dos, algo parecido. Por lo tanto, el resultado de ese problema va a ser el mismo. Voy a suponer que la separación de ellas con respecto al origen es la misma. Ahí se me olvidó poner ese a medio allí. Es decir, esto está a medio y esto está también a medio del origen. Entonces, me piden que determine mediante ese campo el valor del otro campo. Vamos a aplicar la superposición. ¿Qué significa eso? Voy a ir hacia atrás. Esta relación es lo mismo que fuerza por unidad de carga. La podríamos haber escrito así. Agarro esta fuerza y la divido entre la carga. O esta ecuación y la divido entre la carga. Déjenme salir de la presentación para ir hacia allá. Voy a salir de la presentación para ir hacia allá. Voy a agarrar esta ecuación para copiarla. Voy a volver de nuevo a la presentación porque lo que quería era copiar la foto. Ahora déjenme ir al editor de fórmulas para trabajar eso allí. Copio la fórmula. Noten que si se divide la fuerza entre la carga, esta Q0 desaparece. Eso es la suma de todos los campos que cada una de las cargas produce en el lugar donde está el punto de observación. ¿Qué pasa? Que después que uno tiene esto que está acá es una suma. Nada impide que nosotros cambiemos el orden en el cual se está realizando la suma. Podría pasar este término para acá y dar el mismo resultado. Puedo pasar este término y ponerlo de primero, da el mismo resultado. Ponerlo de segundo, va a ponerlo de segundo. Con tal de que tome en cuenta todos los términos, la suma siempre va a ser la misma. Podemos entonces ayudarnos de eso y hacer lo siguiente. En este sistema sumo dos primeras y luego estas otras dos, después sumo ese campo resultante. Y eso es lo que se conoce con el nombre del principio de superposición. Es decir, estamos agarrando un conjunto de cargas y estamos calculando el campo, dividiendo ese conjunto de cargas en unos subconjuntos. Y cada uno de esos subconjuntos va a producir un campo.
en el mismo punto de observación. Y la suma de los campos que cada uno de esos subconjuntos produce es el campo resultante. Eso es sumamente importante a veces para resolver problemas. Aunque en este problema se puede haber calculado el campo directamente, tomando en cuenta las cuatro cargas. Entonces, bien, el primer método es el método de, eh, vamos a usar la simetría. La palabra simetría nosotros la vamos a usar bastante. De hecho, la vamos a definir posteriormente con más detalle. Voy a este dibujo. Este eje es un eje de simetría. ¿Por qué? Porque estas cargas están a la misma distancia del eje y están sobre un plano que contiene dicho eje. Este será un eje de simetría. Eso significa que, como son cargas de igual módulo, van a tener la misma distancia hasta el punto de observación. Esta distancia R es igual a esta misma. Y para lo cual ahora vamos a acordarnos de lo que le pasaba a los campos. El campo sale de cargas positivas y se dirige hacia las cargas negativas. Ahora vamos a sumar por la regla de paralelogramo ambos vectores y por la simetría, como este ángulo también es θ, el campo resultante debe ser en el eje Y. Entonces podríamos calcular uno solo de los campos, proyectarlo sobre el eje Y y multiplicar ese resultado por 2. R es la distancia de separación entre las cargas. La podemos calcular por Pitágoras. Esto vale a medio, esto vale x. El teorema de Pitágoras, x es la raíz cuadrada, perdón, r es la raíz cuadrada de x cuadrado más a medio elevado al cuadrado. Se puede poner de esta forma. El módulo del campo es el módulo de la carga, pero en caso de por módulo de la carga dividido entre la distancia al cuadrado, porque el módulo del vector unitario es 1. Eso nos va a quedar entonces así. ¿Cómo? Para la proyección sobre el eje Y se necesita el seno del ángulo. Entonces, cuidado, hay que repasar cómo hacer proyecciones. Vean que eso es importante. Uno siempre se hace la pregunta, tengo que repasar esto, tengo que repasar esto otro. Y ese ángulo es este mismo, propuesto sobre el mismo vértice. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, a medios dividido entre R. Entonces, se calculó esa cantidad y el campo, entonces, menos 2 veces, 2 porque hay dos cargas, el módulo del campo por el seno del ángulo. Ahora sustituimos los valores. Vean, este es el módulo del campo, este es el seno. Aquí estamos multiplicando por 2 y el signo menos porque apunta hacia la Y negativa. Si se sustituye cuánto vale el campo, nos queda esto. Y obviamente aquí aparece la misma raíz, puedo combinar este 2 que va a estar elevado al cubo, perdón, al cuadrado, multiplica este 8 y me queda 8. Entonces este es el valor de la componente escalar del campo. Cuidado, no es el vector campo, pero lo que está preguntando el problema es el campo. Este sí es el vector. Como la carga positiva es Q, podré quitar hasta la barra de valor azul. Este es el campo. Otra manera de hacerlo es con esta forma. Voy a ir hacia atrás, que ya lo hemos usado antes. Para lo cual, vamos a hacer entonces lo siguiente. Para usar esa, se necesita la posición de los puntos. Vean, vectores de posición. La posición del punto de observación, de la posición de la carga que llamé 2, de la posición de la carga que llamé 1. Y vamos a usar entonces esta fórmula. Bien, para la carga 1 y para la carga 2. Como la carga 1 es la carga negativa y la posición de la carga 1 es esta, la posición del punto de observación es este otro. Ok, entonces, algo así. Que estoy sustituyendo la posición del punto de observación, la posición de esa carga. Algo similar para la carga 2, que es la positiva. Si uno observa esto,
este término que está en el denominador es el mismo para ambos. ¿Por qué? Porque a pesar de que pareciera que no es así, cuando uno calcula los módulos, nos quedan exactamente iguales. Entonces puedo agrupar estos dos términos por el mismo denominador. Lo agrupé con el mismo denominador. Y sumo entonces los vectores que están aquí. Acuérdense que este tiene un signo menos. Por supuesto, ¿qué ocurre? Que se nos van a cancelar las x. Porque acá me aparece x por y aquí me aparece menos x por y. Quedando entonces solamente la y. Y ese es el campo resultante. Es la misma forma que tenemos antes. Voy a ir hacia atrás. Ahora, una vez que ya se sabe la forma del campo, podemos aplicárselo a este problema. Cuidado, vamos a interpretar este resultado. Vean que el campo va hacia las y negativas. Vamos al dibujo original. La y negativa es la dirección de la línea que une a la carga positiva con la negativa. Va de la positiva hacia la negativa. Entonces, ¿qué pasa? En este dibujo, que tiene 3 dimensiones, pero visto en perspectiva, si combino estas dos cargas que están sobre el eje Y, el campo iría paralelo al eje Y, pero hacia la carga negativa. Si combino estas dos cargas, el campo va paralelo al eje X, pero hacia la carga negativa. Con cada uno de esos campos, lo puedo calcular con esta relación, haciendo la sustitución apropiada. ¿Cuánto vale X? Pero ¿quién es X? X en este dibujo es la distancia que hay de la línea que une la carga hacia el punto de observación. En este dibujo, la X será esta distancia, que ahora vamos a llamar Z, que está sobre el eje Z. Entonces sustituimos en la fórmula donde va X, en aquella ponemos Z. Y el vector unitario apropiado que vaya hacia el negativo del eje que une a las cargas. Si se hace eso, se puede conseguir entonces los dos vectores y luego se suman vectorialmente. Y ya tendríamos entonces el campo resultante. Noten, muchachos, que de esta manera se vio un concepto importante. Si nosotros tenemos un conjunto de cargas, podemos dividir a esa carga en unos subconjuntos y calcular el campo o la fuerza que cada uno de esos subconjuntos produce en el punto de observación donde podría estar una carga en el caso de una fuerza. Entonces, de esta forma tendríamos justamente ese problema. Ya se nos va a acabar el tiempo y ya estamos sobre la hora. Entonces, si tienen alguna duda, acuérdense, WhatsApp o el grupo, o mejor dicho, o Canva. No sé, porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque la hora y no sé si ustedes tienen algo que hacer ahorita. Muchachos, ya con esto prácticamente terminamos. Cualquier duda, pregunte. Yo tenía planeado hacer una cosita más, pero me equivoqué y vamos a dejarlo entonces hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Acuérdense, pregunten. Entonces, feliz resto del día, muchachos. Cuídense. Vale, profe, buen día. Bueno, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ya, cuídense.